Comienza con muchos levantamientos, muchas protestas en América Latina, en Asia, en Europa, en Oceanía. Y entra el 2020. Era el momento en que este caballo blanco entrase en acción. Apocalipsis capítulo 6 habla de ese jinete blanco, a quienes algunas personas que desconocen las reglas de la escatología exponen que ese caballo blanco de Apocalipsis 6 representa el triunfo del Evangelio. El pasaje comienza diciendo: y vi un caballo blanco, y al que lo montaba se le dio y el que lo montaba llevaba una flecha en su mano, un arco en su mano, y salió la palabra original, y salió conquistando para conquistar. Esa palabra no se puede aplicar al Evangelio, porque cuando Cristo escogió a la iglesia, en ningún momento Cristo mandó a la iglesia a conquistar. El gran problema es que la inmensa mayoría de nuestros evangélicos olvidan las reglas de nuestros idiomas, tanto el inglés como en el español. La palabra conquista lleva significados profundamente fuertes. Entre ellos, la palabra conquista quiere decir que está listo a llevarse por delante a quien tenga que llevarse. Si tiene que matar pueblos enteros, va a matar pueblos enteros. Es exactamente lo que está haciendo Vladimir Putin. Él se propuso conquistar Ucrania en este momento. Y no le importa los más de 10.000 muertos que ya van en este momento, entre ellos niños, mujeres, ancianos. A ellos no les importa los que tengan que matar. El deseo de ellos es conquistar. Y Jesús nunca mandó a su iglesia a hacer eso. La iglesia de Cristo nunca fue enviada para quitar vida, para cegar pueblo, para matar pueblo. La iglesia de Cristo fue enviada para dar salvación, para predicar el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no matamos, salvamos almas. De modo que este caballo, vuélveme la imagen de nuevo, este caballo entonces no representa el Evangelio, sino que representa el nuevo orden mundial. Una vez que se cumple 70 años y cuando ya también todas las naciones, coincidencia o no, todo está listo ya, las 204 naciones, junto con sus reinos unificados. El 2020 se lanza a la ofensiva final ese caballo blanco. Y por supuesto, esta imagen tiene mucho que ver. Por supuesto que esta pandemia es sin lugar a duda el triunfo de ese caballo blanco. Ha sido a través de esta pandemia como el nuevo orden mundial logra con creces el control total y absoluto de todos los seres humanos. A través de esta pandemia, el nuevo orden mundial puso de rodillas a los 5 continentes del planeta Tierra. Se establecieron todas las directrices. Una vez que ya se logra este objetivo, entra entonces en acción el caballo rojo. Debo de aclarar que en ningún momento quiero decir que ya fueron sueltos, sino que lo que estamos viendo ya son los pasos finales para ser sueltos de estos caballos, o los misteriosos 4 caballos del Apocalipsis, capítulo 6, y que lo toco en profundidad. Es decir, debemos de aclarar que no estamos en la gran tribulación todavía, porque estos 4 caballos van a ser sueltos en su totalidad.
en la gran tribulación. Y si en este momento ya estamos viendo el control de esos 4 caballos, si en este momento ya estamos viendo que el caballo blanco ya tiene prácticamente apuesto a todos los continentes de rodillas, quiere decir que está listo para en cualquier momento que se monte el jinete. Porque recuerde que el caballo no va solo, lleva un jinete. Y ese jinete nosotros lo reconocemos como el anticristo. No puede ser el Señor Jesucristo, porque en la Biblia a Jesús nunca se le presenta con un símbolo de arma de guerra, como esto que lleva en la mano él. A Jesús siempre se le presenta más bien con una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, que da vida eterna. Mientras que este viene con un arco, símbolo de guerra. Y si ya ese caballo blanco está listo, ya solo esperando a ese personaje para que lo monte, entonces necesita la ayuda del segundo caballo. Ese segundo caballo, sin lugar a duda, es el caballo rojo. Ese caballo rojo tiene que estar listo también en sus últimos pasos para dejar el terreno allanado, para que los mismos 5 continentes muy pronto empiecen a pedir a grito, pero a grito partido, el surgimiento de ese líder. Debemos de aclarar que en Apocalipsis siempre, en su inmensa mayoría, hasta su servidor, hasta 2017, que recibí un documento de ayuda de uno de nuestros amigos de Jerusalén para mi libro. Hasta el 2017, igual que su servidor, creíamos, siempre hablábamos de 2 bestias, dos bestias, el falso profeta y el anticristo. Y siempre estuvo allí en Apocalipsis 13 la tercera bestia, pero nunca le dimos importancia. Va a ser hasta que viene ese amigo rabino, escritor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que me manda un documento y me dice: Antonio, ustedes siempre han estado equivocados. Siempre han estado hablando de 2 bestias y Apocalipsis realmente no habla de 2 bestias, habla de 3 bestias. Ponle atención, me dijo él, a la tercera bestia, el antipadre. Ese personaje que menciona Daniel, ese personaje místico, ese personaje arrogante, un anciano arrogante. Que el enigma que cada vez que habla está lleno de enigma, provoca terremotos. Es experto en las intrigas, dice Daniel. Ese hombre que jugará el papel del antipadre, porque van a imitar la Trinidad del Señor. El antipadre tomará el poder en un momento en que la gente pega grito. Necesitamos a este hombre. Y posiblemente ese hombre tenga que venir al frente, porque si el caballo rojo está en la segunda potencia, quiere decir que el otro tiene que aparecer al frente de la primera potencia. Lo que más sorprende, y como lo escribo en mi libro Israel al filo de la profecía, es que Daniel dice que ese anciano de rostro fiero llegará con ayuda de los mismos santos, aunque después traicionará a esos mismos santos. Si eso es así, entonces tiene cabida que si el caballo blanco ya preparó solo para recibir ese personaje, a ese antipadre que luego le entregará su trono y su autoridad a su hijo, ese es el anticristo. Si eso es así, entonces tiene cabida el caballo rojo. Si el caballo blanco ya vino a allanar el camino, el caballo rojo viene a preparar los últimos pasos para que ese hombre, ese jinete, esté listo a montarlo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, 3 y 4 dice así: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, símbolo de sangre.
Y al que lo montaba le fue dado poder, nótese, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Santo Dios, estábamos todavía saliendo de una pandemia que todavía ni siquiera hemos salido. Estábamos todavía con miedo, preocupados por esta pandemia. Todavía estábamos todas las naciones luchando para ver cómo nos restaurábamos nuestras empresas y todo, que habían entrado en crisis por la pandemia. Se podía hablar de todo, menos se hablaba de guerra. Y de momento, volvamos al texto, y de momento surge este hombre, este personaje, ese personaje que monta ese caballo. Dice, al cual le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Y nótese, y hacer que se maten unos a otros. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Ucrania en este momento? Y hacer que se maten unos a otros. Vamos al texto. Unos a otros. Y se le dio una espada. Vamos a verla más adelante. Una espada muy grande. Entonces podemos decir que ese caballo blanco, ese caballo rojo, perdón, potencialmente está dando sus últimos pasos. Es decir, que el personaje que podría ser, a lo mejor estamos equivocados, que podría ser el mismo Putin, y que en varios de los temas que tengo en mi canal de YouTube y aquí mismo en Facebook estoy hablando rumores de guerra, la primera parte y la segunda parte. Ucrania, una guerra provocada. He venido diciendo, y voy a recalcar esta noche, que el oso herido, recuerden que el oso es una fiera, una bestia, que aquí en Estados Unidos, especialmente en los estados como Norte Carolina, Sur Carolina, Pensilvania, toda esa parte de las montañas, allá en Washington, en Oregon, abunda mucho este animal, el oso, y que el oso es una bestia salvaje que cuando es herido se enfurece mucho más y le gusta bañarse en sangre cuando está herido. Recuerde que la Biblia identifica a Rusia como el oso. Y ese es el temor que los expertos dicen que esta guerra no está terminando, que esta guerra podría prolongarse, como fue la Segunda Guerra Mundial, que lejos de haber terminado pronto, se prolongó. Que finalmente la Segunda Guerra Mundial terminó con una catástrofe que se tuvo que hacer. La explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima. ¿Cómo va a terminar este conflicto? ¿En qué va a terminar? A lo mejor no en la bomba nuclear, pero sí en el surgimiento de la bestia. Es decir, como que todo se está alineando. Y si se le dio una gran espada, este personaje que tiene el poder absoluto en este país de Rusia. Es por eso que la famosa estatua de Nabucodonosor, en la visión que vio Daniel, esa estatua de la última parte, que era hierro mezclado con barro. Y le dice el ángel a Daniel, así como vistes el hierro mezclado con barro, así las naciones en los últimos días, antes del fin del mundo, se unirán, se harán alianza, la Organización Mundial de Naciones Unidas. Pero así como el barro no se puede mezclar con el hierro, así ellos no podrán, porque el barro, una vez que se seca, se desprende del hierro. Por más que las intenciones de las Naciones Unidas fueron bonitas, las intenciones en 1945, unirse todas las naciones para que cuando se levantase otro endemoniado, Adolfo Hitler, entonces esta vez se enfrentaría a todas las naciones.
Y se unieron todas las naciones, 204 naciones, entre ellas Rusia. Pero la visión de Daniel dice, así como el barro no se puede mezclar con el hierro, en los últimos días estos gobiernos se unificarán. Pero al cabo del tiempo, cuando esté cerca para ser desprendido una roca que vendrá desde lo alto, empezará el barro a desmoronarse del hierro. Hace unas semanas, unos meses nada más, el presidente Joe Biden dijo en una presentación en el Congreso, él dijo, urge renovar el nuevo orden mundial. ¿Por qué el presidente Joe Biden dijo que urge renovar el nuevo orden mundial? Porque el propio presidente Joe Biden se da cuenta en este momento que se está desmoronando la estatua, que el barro con el hierro se está despegando. Porque una de las naciones importantísimas que conforman el nuevo orden mundial o la Organización Mundial de las Naciones Unidas, como es Rusia, el principal hierro de esa potencia, empezó a despegarse. Detrás de él le sigue otro poderosísimo hierro llamado China, que también se identifica con el hierro. Un país sin escrúpulos, un país ateo, un país que no cree en Dios, un país que tiene por décadas miles de cristianos en las cárceles. Como es Rusia, un país malo, un país malvado. Perdón, China. Y que en esta guerra está viendo los toros por la barrera, guardando silencio. Y en ningún momento ha condenado las acciones de Rusia. Las otras naciones que representan el barro, o sea, la democracia, las naciones demócratas, todas las naciones demócratas dirigidas por Estados Unidos y la Unión Europea, con su barro han tratado de parar al hierro, poniendo sanciones para ver si asustan al hierro. Pero no lo han logrado. Parece no importarle en lo más mínimo a ese hombre las poderosísimas sanciones, que cuando se las hacen esas mismas sanciones a nuestros países chiquititos, pobres, como Centroamérica, como los gobernantes de Centroamérica que se niegan a pasar la agenda del matrimonio gay, y que los castigan de inmediato y les mandan sanciones y todo porque se niegan. Y se enojan duramente como este joven presidente de El Salvador, valiente, que se ha tenido que parar frente a esa misma estatua y decirle, mientras yo sea el presidente de los salvadoreños, aquí en El Salvador no va a haber un matrimonio de hombre con hombre. Y eso ha enfurecido a la gigantesca estatua de barro. Claro que las sanciones de estas poderosas naciones de barro, claro que las sanciones de ellas sí tienen tremendo efecto en los países chiquititos como Centroamérica o como África, porque son barro. Pero cuando le imponen las sanciones al hierro, como China, como Rusia, les importa poco. Qué tremendo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo con exactitud Daniel miró esto hace 2500 años. Lindo es nuestro Dios, por eso debemos de sentirnos orgullosos de ser cristianos y de creer en nuestro gran Dios todopoderoso, porque Él pudo ver el futuro en una forma tan perfecta como lo estamos viendo ahora. Putin dijo que el exitoso lanzamiento del misil balístico internacional Sarmat, apodado Satán II, qué interesante. Ese
apodo que le dan a ese supermisil que hace unas 4 semanas, este hombre, menos de 4 semanas, en Occidente, y capaz, dice, de lanzar múltiples ovejas nucleares hasta el territorio continental de los Estados Unidos. Haría pensar a aquellos que intenten amenazar a Rusia, dijo él. Pero los expertos occidentales describieron la prueba como un ruido de sables nucleares y dijeron que la amenaza para Estados Unidos o sus aliados era extremadamente baja, aunque no deja de preocupar en algún momento, sea verdad o no sea verdad. La Biblia dice que ese caballo rojo se le dio una gran espada de una forma amenazante. El tipo, en plena guerra nuclear, exhibió este supuestamente superpoderoso misil, capaz de viajar a 16,000 kilómetros por hora. Lo que dice que ningún misil todavía, ni siquiera de los Estados Unidos, sería capaz de detenerlo por la altísima velocidad con que viaja. El tipo exhibió ese supermisil, estoy hablando de Putin, para tratar de amedrentar, amenazar a las naciones del barro. Y a decirles, si ustedes se meten a ayudar a Ucrania y se siguen metiendo, eso es lo que podría suceder. En este mismo estudio que se llama, y que he titulado El peligro de esta guerra. La razón que salió este estudio y que lo tengo apenas en 12 minutos ahí en nuestro canal, Antonio Bolaños Oficial, surge porque las semanas atrás el presidente de España y otros presidentes de Europa dieron una sorpresa al visitar en plena guerra, la mismísima capital de Ucrania, que es en este momento la ciudad de la gran controversia, de la gran disputa entre una Ucrania que se resiste a rendirse y entre una superpotencia que siente que debe de conquistarla. Y entre lo que se llama la semilla de la discordia, de momento llegan presidentes europeos en pleno momento y llegan hasta la propia capital. Y solamente 2-3 días después, la gran sorpresa, nuestro secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, llegan en vivo y a todo color a la mismísima capital de Kiev. Y solamente el sábado pasado, la propia presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Pelosi, cuando estuve viendo eso como escatólogo, dije, santo Dios, esto me da temor. Esto puede coincidir la segunda fase del pasaje que leímos. El Señor dijo, primeramente se levantará, habrá gran tumulto, se levantará gente contra gente luchándose, pelearán entre ellos mismos, y luego dice, pasará la segunda fase, nación contra nación. Estoy totalmente de acuerdo en que las naciones de barro estuviesen, si bien es cierto, es difícil doblegar al hierro, pero por lo menos que siguieran poniéndoles, golpeándolo con sanciones, todo lo más que puede. Porque el hierro, por muy duro que sea, de tanto martillazo, termina doblándose. Pero de momento, cuando en este momento ya el oso tiene sangre en el ojo, porque no se ha salido con lo que él quería, porque no triunfó como él quería en los primeros 15 días, ver de rodillas a Ucrania. Porque ha perdido no solamente una multitud de soldados, sino grandes generales
O sea que el oso del norte ya está herido en este momento. El peligro es que ese oso tiene poderosísimos dientes malévolos. Desde joven he estado involucrado, conozco desde muy joven toda la diplomacia lo que Dios me permitió estar en proyectos de las Naciones Unidas desde muy jovencito. Conozco desde muy joven porque me crié en ese aspecto de la diplomacia. Y considero que aún de nuestra propia nación, nuestro propio secretario, ha sido una imprudencia. Porque le están picando el ojo a un oso criminal que exactamente lo que quiere es que lo provoquen. Y ese es mi miedo. No creo que él sería capaz de atacarnos con armas nucleares. No lo puede hacer. Al menos, sí puede tener la capacidad de atacar a algún país de Europa. Pero tampoco creo que lo va a hacer. Pero este es mi temor. Que suceda lo que ya pasó entre el 2013 y 2014. Este mismo presidente que está de Rusia. Sí, estamos hablando del mismo Putin y el mismísimo comandante que estaba allí en Siria, al frente de las tropas rusas. Desataron el infierno en Siria en el 2013, creo que fue el 2013 o 2014, uno de los dos. Cuando en forma criminal las enormes incoherencias de la estatua de Nabucodonosor, las enormes incoherencias del barro mezclado con hierro. Mientras a otros presidentes chiquititos, pequeños, en el momento que dejaron de ser presidentes, los agarran, los humillan y los traen. Mientras, ¿quién ha traído a Putin? Putin es culpable de crímenes de guerra desde el 2013, desde el momento que utilizó armas químicas contra el pueblo de Siria. ¿Por qué a él no lo han traído? ¿Por qué inmediatamente lo fueron y hicieron todo para traerlo? ¿Por qué? Porque es hierro. Si algún otro presidentito de Centroamérica, de Sudamérica o de África hace algo, de inmediato lo agarran y hacen el gran escándalo y lo hacen el show y lo traen, porque es barro. Ese es mi miedo. Y permita a Dios que solo sea una sospecha escatológica de que este tipo malvado no creo que va a usar armas atómicas contra el pobre pueblo ucraniano. Pero sí tengo miedo de que este tipo, que ya es un criminal, desate armas químicas sobre el angustiado, golpeado y adolorido pueblo de Ucrania. Porque al fin y al cabo ellos son los que están pagando con su vida. Los que están arriba no, están en buffet. Buffet súper protegido. No tienen miedo de que les alcance una bala. Aún no tienen miedo ni siquiera de que si se desata el infierno con armas químicas. Las víctimas siempre será el pueblo como fue en Siria. Pero ¿qué dicen los expertos? Los expertos dicen, si Rusia llegase a utilizar, aunque sea armas químicas, contra Ucrania, entonces la guerra no terminará. Entonces la confrontación se volverá nación contra nación. ¿Qué leíamos en el pasaje? ¿Qué dice la parte final?
y se levantará nación contra nación. Y dice la palabra, ese es el principio de dolores. Algunos dicen, es el preámbulo del comienzo de la gran tribulación. Si eso es así, entonces esta guerra de Ucrania, permita Dios que estemos equivocados. Ojalá que estemos equivocados. Y permita Dios que terminara mañana ya. Pero si este hombre que se está viendo provocado, el oso herido, que le están quitando el mismo salmón de su boca, y que ya está viendo difícil seguir cazando el salmón, porque recuerde que el oso se alimenta de los salmones, y como ya está viendo difícil alimentarse del gran salmón que es Ucrania, a quien él quería comérselo, podría desatar el infierno entonces. Poderosas razones tenemos los evangélicos para orar de que eso no ocurra, aunque si está en la profecía, lo que tiene que cumplirse, se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo que sí debemos reconocer en todo esto, es que si todo esto se está dando, es una severa advertencia del Señor para la iglesia, para decirnos que nos preparemos. ¿Qué quiere decir prepararnos? Que ya es tiempo que nos pongamos derecho, que ya es tiempo que dejemos de ser esclavos de las redes sociales. Una de las crisis profundas, y es el tema que vamos a hablar mañana, la invasión de los demonios. Una de las crisis profundas que estamos teniendo en estos momentos es que no solamente son los viejonazos que pasan horas de horas clavados en el teléfono, en las redes sociales, sino que estas niñas ya ni duermen pegadas en el teléfono, en las redes sociales. La iglesia está muy fría en este momento. Y esto que está pasando debe de servirnos de advertencia fuertísima, de que si no reaccionamos, de que si no sacudimos a la misma familia y nos venimos todos a congregarnos y estar aquí en la iglesia metidos alabando y exaltando y glorificando al Señor por cualquier eventualidad que puede pasar en cualquier momento. El tema de mañana, perdón, el de la invasión de los demonios va a ser el domingo de la mañana. El de mañana es otro nuevo. Es la segunda parte de este mensaje, pero que tiene que ver con la otra parte. Sobre el caballo negro el día de mañana. Perspectivas del caballo negro. Porque no están sueltos todavía los caballos. Están dando los últimos sacudiones antes de ser sueltos. Si eso es así, entonces, mis hermanos, de verdad, trate ya de no venir solo a la casa, a la iglesia del Señor. Trate de que venga toda su familia a la iglesia. Traten de traer a sus hijos y a sus hijas a la iglesia. La esposa que no se ha ganado al esposo, gáneselo. El esposo que no se ha ganado a la esposa, gáneselo. Este es el tiempo, este es el momento, como digo, en un tema que tengo que es profundo, se llama decadencia moral, donde estoy hablando esa noche heroica, preciosa para mí, que nunca ningún predicador predica a favor de Lot, solo en contra de Lot, pero nunca predica lo positivo de Lot, que lo que predico en ese tema de decadencia moral, esa gallardía de Lot en la última noche, cuando los ángeles le dicen, prepárate. Y dice que los ángeles apuraban a Lot y le decían, apúrate Lot, apúrate. Y Lot tenían que sacarlo casi que jalado
los ángeles a Lot, porque Lot estaba desesperado en esa noche, desesperado, ganando a su familia. Necesitamos tener ese espíritu de Lot de ganar, ganar. Si esto se está dando, si esta guerra se está prolongando, si esto se va a poner más crudo, esto va a poner más peligroso, necesitamos ganar la familia o la perderemos. Por favor, pónganse de pie.